darles las gracias por este espacio, María Fernanda. Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para darles como un poco de contexto quiénes son estos dos invitados que traemos el día de hoy. María Fernanda Castaño tiene más de 13 años de experiencia en este campo organizacional, específicamente en empresas de servicios y tecnología, de implementación de procesos de gestión de conocimiento, formación, desarrollo y selección de personal. Ella trabaja en una empresa Nice People, entonces me encantaría, María Fernanda, pues que nos hables un poco de tu trayectoria. Bueno, muchas gracias Alejandra por esta invitación y bueno, no, soy María Fernanda Castaño, de formación soy psicóloga, con una experiencia siempre desde el campo organizacional, con el objetivo y el propósito, digamos que estar a través de las organizaciones de poder brindar bienestar y que las personas estén bien en su entorno de trabajo. Entonces, ha sido como lo que me ha conectado durante este tiempo y bueno, desde Nice People Consulting que estamos aquí acompañándolos hoy, de verdad estamos felices de esta invitación. Muchísimas gracias por la confianza. No, gracias a ti por aceptarla. Y por otro lado, tenemos a Diego Roncancio. Diego cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de personas y en la industria del software de recursos humanos. Él se destaca por su sólida trayectoria en el liderazgo estratégico de equipos y trabaja en una empresa que se llama Book, que además de toda la parte de recursos humanos, también es cliente de Tacum. Entonces, Diego, bienvenido a este espacio del Café con Tacum y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, María Fernanda. No, muy bacano que me hayan invitado. Feliz de estar acá, de dar mi pequeño aporte y eso, sí, como decía esto, Alejandra, bueno, trabajo en una empresa de tecnología, es un software que brinda soluciones de los procesos de recursos humanos. Y bueno, llevo liderando equipos algunos años, así que bacán el tema, un desafío importante sobre todo para esta región del mundo, por decirlo así, que estamos un poco al debe respecto a otras regiones. Y eso, cualquier cosa ahí vamos conversando. Me Pero encanta, María Fernanda, Diego. Realmente me encanta que podamos tener estos espacios, porque algo que ustedes dicen es que realmente es un reto, porque siempre hablamos de tecnología, hablamos de personas, pero es muy diferente hablar de tecnología más personas, porque realmente la adopción de las herramientas no es algo sencillo. Pero por eso, María Fernanda, me gustaría preguntarte, ¿has visto casos donde las empresas invierten en la mejor tecnología, pero no logran los resultados esperados por falta de capacitación o alineación del equipo? Bueno, Alejandra, gracias por esa pregunta y sí, digamos que las personas tenemos una tendencia natural a tener resistencia a los cambios. Además, porque el cambio, más allá de recibir una nueva herramienta, pues realmente el cambio sucede es adentro de las personas. Entonces, efectivamente sí, siempre encontramos resistencia por parte de ellos. Por eso es que siempre consideramos, digamos que desde el proceso de gestión del cambio tan relevante, trabajar en procesos de sensibilización, que son un poco antes a todo el proceso como implementación para que las personas puedan conocer previamente el imperativo, ¿no? La necesidad de cambio, esto cuándo va a cambiar, cómo les va a cambiar, para qué les va a cambiar, de qué manera se van a beneficiar y que estas resistencias pudieran ser un poco menores porque la realidad es que siempre encontramos resistencia. Tengo dos casos para compartirte. Uno reciente, estuvimos acompañando a un cliente en fortalecimiento de habilidades de liderazgo enfocados a temas comerciales y ellos tienen lo que conocemos como pues, el BMW de los CRMs. ¿Sí? Y bueno, y parte en este proceso de acompañamiento y de construcción de este desarrollo de estas habilidades nos dábamos cuenta que hay muchas creencias erróneas con relación al CRM. Entonces creen que es para que tengan más trabajo, para que sea, porque los quieren controlar, porque quieren saber exactamente dónde están, qué están haciendo, cómo están haciendo, y no realmente de todos los beneficios que les puede permitir el CRM para poder potenciar su trabajo. Digamos que ese es uno, entonces una gran herramienta, una excelente herramienta para poderse desempeñar de una manera excelente, pero por creencias que son internas definitivamente no las apropiamos. Y tuvimos un caso también de un proyecto que acompañamos y el facilitador, digamos que sí tuvimos entrenamiento, pero un facilitador muy desde facilitar técnicamente, ¿no? O sea, no con habilidades de facilitación, de poder entrenar, de poder entregar recursos a las personas,
para que lograran conectar y entender el para qué de las cosas, sino muy transaccional, y definitivamente pues no conectó, las personas no lograron entender el para qué, y también fue un proyecto con bastante resistencia. María Fernanda, una pregunta. ¿Y cuáles han sido las principales causas de este problema? ¿Cuál ha sido la principal causa de que las empresas inviertan, pero de que las personas como que no se sientan cómodas al adoptar una tecnología? Las personas tienden a resistirse a los cambios principalmente por tres cosas, ¿no? La primera es porque no conocen, entonces pues nunca nadie les informó previamente qué era lo que iba a pasar, cuándo iba a pasar, cómo iba a pasar. Por eso es tan importante esos procesos de sensibilización y de comunicación previo al proyecto. Entonces, porque no conocen, pero también porque no saben. Sí, entonces te puedo capacitar, te puedo comunicar, te puedo contar que va a llegar una nueva herramienta que va a ser muy importante para ti, pero si no te enseño a utilizarla, pues claramente vamos a encontrar también resistencia. Y hay otra, digamos que el tercer factor por la cual encontramos resistencia es porque la gente no quiere. Entonces, pues a pesar de que no sabe, no conoce, no quiere, digamos que aquí requerimos también pues un tema también de alineación desde estas habilidades de liderazgo también de la compañía, de cómo acompañamos desde el ejemplo, de cómo exigimos, de cómo hacemos seguimiento, y nos damos cuenta pues para poder escucharlos también con relación, como les contaba ahorita esta historia, de cuáles pueden ser las creencias o cuáles pueden ser los temores que puedan estar afectando justamente esta adopción de esta nueva herramienta. Entonces, digamos que las tres principales, porque no conoce, no sabe o no quiere. Y me quedo con algo que tú dices, María Fernanda, y ahí quiero preguntarle algo a Diego, y una palabra que tú dijiste, María Fernanda, fue resistencia. Diego, una pregunta, ¿qué ha sucedido con los clientes que muchas veces cuando adquieren la plataforma de ustedes no contemplan consultoría, asesoría o soporte en un plan de implementación? ¿Tienen un final exitoso o terminan culpando a la herramienta? Normalmente eso sucede mucho, sobre todo en las implementaciones del software. Bueno, nosotros contamos con una encuesta NPS, sí, donde tenemos una respuesta abierta, un comentario abierto, y ahí es donde se descargan como contra la herramienta, que es como algo que sucede mucho. ¿Por qué? Porque no tiene una adopción correcta de la tecnología en general, o bueno, por muchos factores, entre esos la resistencia al cambio también de las personas internas. Ahí se recomienda mucho tener un plan estructurado de gestión del cambio, sí, como internamente, sobre todo desde los liderazgos, tener unas buenas bajadas comunicacionales, porque son personas que vienen trabajando de una forma, están en su zona de confort y de alguna manera igual cuesta. Yo creo que incluso a algunos de nosotros nos ha pasado lo mismo, que nos van a cambiar algo, nos cuesta en la vida personal, en la vida laboral y bueno, entonces hay que planificarlo bien, sobre todo estratégicamente. También tenemos que garantizar que esto esté como alineado con los objetivos organizacionales, porque esto impacta también en la cultura, en un montón de cosas. Y normalmente eh, siempre se presentan dificultades cuando no se lleva a cabo esa planificación, esa gestión del cambio correctamente. Entonces, como resumiendo, sí, normalmente le echan la culpa a la herramienta. eh, Al principio decía como algo relacionado como a la cultura nuestra, en esta región del mundo, en nuestra región, en Latinoamérica, no somos mucho de, de primero leer los manuales cuando compramos una herramienta, por ejemplo. Sí, no sé si se han fijado, pero nosotros tenemos la costumbre de que compramos algo, lo conectamos y vamos a funcionar, pero no, hay que leer el manual, hay que ver un Total. tutorial para que lograr los resultados esperados, o si no vamos a lograr todo lo contrario, ¿no? Como más carga operativa quizás, mucha manualidad, y la idea de las herramientas tecnológicas es sacarle el jugo y que trabajen para nosotros, que es como el objetivo de esta pregunta, ¿no? Sí, Sí. eso. M- Y, Mira, no, y yo dime, iba María. no, iba a complementar también un poco, y es que desde estos procesos de gestión del cambio, muchas veces la gestión del cambio se trabaja previa a la implementación, ¿sí? Entonces, acompañamos mucho desde el entendimiento, seguramente desde el desarrollo de las habilidades que se puedan requerir,
pero muchas veces estos proyectos de gestión del cambio, el proyecto inicia, el cambio es cuando realmente empiezan las personas, pero el proyecto termina, ¿sí? Y las personas se quedan solas con sus miedos, con sus resistencias. Entonces, digamos que de aquí creo que es tan relevante que este proceso de gestión del cambio que nos comentaba Diego, lo podamos extender también posterior a las implementaciones para que podamos medir también la apropiación. ¿Sí? Y la apropiación la medimos, por supuesto, desde la satisfacción con estas encuestas como las NPS, pero también la medimos reconociendo cómo está, por ejemplo, el soporte. ¿Sí? ¿Qué es lo que la gente está llamando? ¿Para qué está llamando? ¿Qué es lo que no saben hacer? Porque seguramente podría indicar que necesitamos volver a capacitar nuevamente o que de pronto algo funcionalmente de pronto no quedó tan correcto y a veces, por supuesto, la tecnología también falla, ¿no? Entonces hay que acompañar también posterior a la implementación desde los procesos de gestión del cambio y eso es clave para el éxito de los mismos. Total, total, María Fernanda. Para los que nos están escuchando, claramente ustedes pueden realizar las preguntas, las pueden realizar vía chat o también pueden levantar la mano y les habilitaremos el audio, ¿vale? María Fernanda, Diego, por aquí nos están preguntando, entonces, ¿qué se debería tener en cuenta antes de adoptar herramientas de TI para que el cambio no sea tan traumático? Yo recomiendo siempre analizar la cultura organizacional porque sabemos que hay culturas muy tradicionales quizás dentro de las organizaciones. Bueno, y sensibilizar de buena manera a los equipos para que entiendan el porqué y el para qué del cambio, ¿no? Que de alguna manera inyectar tecnología en las organizaciones es para hacer menos, ¿no? Es como para poder dedicar el tiempo, no tiempo libre, pero sí tiempo más productivo quizás para otras tareas más estratégicas o más humanas, por decirlo así, ¿ya? Eso es como lo que yo recomiendo básicamente. Yo le sumo a la respuesta de Diego y es poder involucrar también a los usuarios, digamos que desde este entendimiento de lo que es la cultura, estas personas que van a ser esos usuarios finales, qué es eso que necesitan y qué es eso que les duele también para poderlos escuchar en los procesos de implementación, porque por supuesto, o sea, tenemos herramientas que son a la medida y digamos que si tenemos la posibilidad de escuchar desde los requerimientos a los usuarios finales, esto ayuda a mitigar también la resistencia porque las personas están diciendo necesitamos tecnología que nos ayude a solucionar estos dolores. Eh, pero también cuando son herramientas que son estandarizadas, es muy importante también poderlos involucrar justamente para que ellos conozcan esto. Porque cuando los proyectos o estas implementaciones llegan desde afuera, ¿sí? Eso se siente como que nos están invadiendo también. Entonces, si hay personas de la organización participando en la implementación de los proyectos, seguramente estos van y hablan también hacia su organización, hacia sus compañeros, pueden hablar de los beneficios, de cómo la vida les va a cambiar y esto es lo que conocemos como sí, como estos mentores, ¿sí? O estos expertos del cambio que están alineados también adentro de la organización, es decir, que tengamos como aliados del proyecto adentro con los mismos usuarios para que puedan permear de todas estas bondades y beneficios que traerá la nueva tecnología. Me quedo con algo que ustedes dos dijeron y es clave. Hablamos de qué necesitan las empresas y algo que hablábamos en un café con Tacum del mes pasado acerca de los KPIs, hablábamos de dos cosas, objetivos organizacionales y cultura organizacional. Y ahí es cuando les pregunto a ustedes dos, entonces, ¿por qué creen que muchas empresas siguen invirtiendo más en tecnología que en formación? O sea, ¿cuál es el impacto de esta desproporción? Em, es que yo no sé, o sea, no sé si eso es un facto. O sea, sí, en realidad sí las organizaciones están invirtiendo más en tecnología más que en desarrollo, porque igualmente en la actualidad las empresas valoran mucho el talento humano, ¿no? Eso ha cambiado en los últimos años muchísimo, ¿sí? Antes como que veníamos de culturas más tradicionales y no se veía tanto eso. Entonces yo creo que no sé si no están invirtiendo tanto en el desarrollo de su equipo. Yo creo que invierten en tecnología, eh, pero no equilibradamente con la formación de ese equipo, ¿ya? Entonces, de pronto las empresas caen un poco en llamémoslo así como un espejismo tecnológico, que piensan que las herramientas por sí solas van a resolver los problemas
y no es tan así. Las empresas normalmente cuando invierten en tecnología, ¿qué quieren lograr? Tal vez eficiencia operativa, ser más competitivos, innovar. Y bueno, yo creo que hay que lograr ese equilibrio entre la inversión de tecnología y capacitar a las personas para sacarle el jugo, como decía anteriormente, ¿no? Yo no sé si sea de manera desproporcionada, Alejandra, pero me llama la atención eso, pero si es así, pues es preocupante. Es preocupante que, Sí. que, que invertamos más en eso y no logremos ese equilibrio, ¿no? Eso. Yo creo que también se da porque de pronto también considero, pues un poco como de la cultura organizacional, y es porque pueden pensar que pues muchas veces las empresas están más orientadas al hacer, ¿no? Entonces, si estoy haciendo, pues sí, asistir a una capacitación casi que es perder el tiempo. Sí, eso, la capacitación me resta tiempo para hacer las cosas que son importantes. Y digamos que aquí nos damos cuenta justamente cuando estamos implementando una nueva tecnología, pues que es un error grandísimo, pues porque si no le sacas el tiempo, pues luego las personas no van a aprovechar el potencial del para qué estás invirtiendo. Entonces creo que es por eso muchas culturas corporativas orientadas en el hacer que no es sano. Creo que también hay una creencia de que invertir en la gente es costoso. Entonces, pues si ya la herramienta va a hacer esto, pues como que para qué lo vamos a capacitar, ¿no? O sea, creen que es un sobrecosto asociado a los procesos y realmente no. O sea, siempre que invertimos en personas, pues estamos viendo que esto es un potencial también y acá seguramente, o sea, cómo calcular entonces como ese ROI, ¿no? O sea, como que cuánto Total. tiempo nos podemos demorar en resistencia, ¿sí? Versus beneficiarlo. Entonces, creo que eso nos ayuda también para poder entender la importancia. Pero sí, creo que es por un tema como de cultura, una cultura muy del hacer, porque creen que es costoso, porque creen que no hay tiempo para hacerlo, y de pronto por no reconocer cómo saber entender cómo ese retorno se va a regresar para la organización cuando invertimos en formación. Ustedes hablaban acerca de cultura organizacional, pero siento que también esto no tiene que ver mucho que vaya dirigido a las empresas, sino también a nosotros como personas, como profesionales. Y por aquí nos están preguntando, pues, qué habilidades debemos desarrollar los profesionales para adaptarnos mejor a un entorno cada vez más digitalizado. Eh, bueno, claramente habilidades tecnológicas, ¿no? Que es algo que yo creo que cualquier profesional, al menos de unos años para acá, debería incorporar en sus competencias, o bueno, claro que depende también si la carrera es humanística, si no, bueno, independiente de la carrera que tenga cada persona, yo creo que eh, hay que incorporar esas habilidades tecnológicas. Ayer leía unas estadísticas donde América Latina respecto a Corea estamos muy por debajo de esas habilidades tecnológicas en la organización, en las personas, como que ellos resuelven mucho más fácil o nos llevan muchos años más de ventaja incorporando ese tipo de habilidades. Entonces yo creo que habilidades lógicas y incluso en el sistema educativo ya están incorporando temas de lógica y de programación. Yo he visto como que ya estamos migrando un poco a eso. Y es por lo mismo, porque el mundo va hacia allá, la inteligencia artificial ya nos está un poco dominando el mundo, ya vemos que esto es cada vez más acelerado, ¿sí? Y bueno, es como eso, las Sí, competencias lógicas que puedan tener las personas, ¿sí? no, y que no sintamos independientemente del campo de acción. O sea, por ejemplo, Book con todas las herramientas que nos brinda, por ejemplo, un área de talento humano, que normalmente somos como las áreas menos digitales a nivel de la compañía. O sea, la tecnología tiene que ver con nosotros y la tecnología realmente nos facilita la vida. Entonces, creo que definitivamente es arriesgarnos también como a incentivar y a probar justamente estas tecnologías para que podamos desarrollar la habilidad, ¿no? O sea, si la sentimos como algo extraña, pues difícilmente vamos a aprender a usarla. Y creo que, digamos que desde
competencias como del ser, ¿sí? O sea, cómo hacerlo también, pues tenemos que fomentar una cultura desde la curiosidad, una cultura orientada al aprendizaje también, o sea, donde está bien explorar cosas nuevas. Porque muchas veces las mismas culturas organizacionales, pues es como, no, es que aquí siempre hemos hecho las cosas de la misma manera y ese tipo de comentarios o ese tipo de prácticas, pues no nos llevan a poder traer creatividad, poder traer innovación, poder incorporar nuevas herramientas o nuevas tecnologías en el hacer de nuestro trabajo porque sencillamente consideramos que como se está haciendo bien y seguramente sí, pero no nos damos la oportunidad de ver que se puede hacer mejor, ¿verdad? Y las Total. tecnologías y todo lo que está evolucionando hoy en tecnología, pues justamente, como lo decía Diego, es para hacer el trabajo mejor, pero para poder potenciar el ser humano, porque es que la tecnología no está restando capacidades al ser humano, todo lo contrario, o sea, nos está ayudando a que desarrollemos mayor análisis, que podamos tomar mejores decisiones, que podamos ser más ágiles, que podamos abrir nuevas oportunidades donde no las estamos viendo, pero si estamos muy dedicados al operativo, que es lo que nos soluciona la tecnología, difícilmente podemos avanzar en esto otro que también es tan necesario. Eh, entonces, sí, creo que el ser, orientar una cultura muy al aprendizaje, a la curiosidad, a explorar, a permitirse el error, ¿sí? Porque también muchas veces las mismas culturas satanizan los errores o los ven como si fueran lo peor que puede suceder en el universo y no, pues estamos explorando y estas exploraciones nos generan, por supuesto, aprendizajes y nos van dando cuenta de qué tanto podemos avanzar, ¿sí? Incorporar. Entonces creo que son estas habilidades también del ser que son muy importantes. María Fernanda, hablabas de orientación, de experimentación, pero también algo que me llama mucho la atención es que hablabas de que las empresas muchas veces buscaban hacer las cosas de la misma manera. Por eso, o sea, al nosotros ver que las empresas tienen esa tendencia, tenemos que buscar estrategias. Y me gustaría preguntarle tanto a ti como a Diego, pues, ¿qué estrategias ustedes han visto que funcionan mejor para lograr que los equipos adopten nuevas herramientas tecnológicas en su día a día? Es lo que hablábamos anteriormente, Alejandra, como ese plan estructurado de gestión del cambio, donde uno tiene un protocolo claro, unos pasos a seguir para sensibilizar a las personas y explicarles y hacerles entender el porqué del cambio. Yo creo que esa es la estrategia principal y que obviamente esa planificación de la gestión del cambio vaya alineada con los objetivos organizacionales, que también lo habíamos mencionado. Eso yo creo que esa es la principal en una etapa de transformación digital, quizás. ¿Sí? Eh, bueno, analizar la cultura organizacional también creo que es algo que se debe tener en cuenta. Hay que saber con qué personas, con qué valores se identifican las personas para hacer llegar y aplicar esos cambios y aplicar las etapas de esa misma gestión del cambio, que es la sensibilización, la comunicación, el diagnóstico, todo eso, ¿sí? Y algo que decía María Fernanda que me parece muy relevante y es que debemos hacer parte a los equipos de trabajo de ese cambio, que ellos mismos nos den feedback. Al final ellos son nosotros como líderes, bueno, ellos son los que tienen contacto operativo y ellos son los que tienen esa sensibilidad para levantarnos la mano en ciertos procesos, en ciertas cosas que les están pasando, ¿sí? Entonces yo creo que hacer parte a los equipos de trabajo de ese cambio es fundamental, ¿sí? Lograr ese feedback continuo, ese seguimiento, ese acompañamiento sobre todo, ¿sí? En esas etapas del cambio. Eso yo creo que es lo Sí. principal o algunas estrategias que utilizamos, al menos en Book, para lograr esa Y transformación. no, yo creo que nos ayuda también mucho complementando a Diego, es poder movilizar un poco como desde los dolores o las incomodidades, ¿no? Justamente cuando hablamos como en procesos de gestión del cambio, poder sensibilizar es poder hacerlo creándole la necesidad a las personas. Entonces, cuando yo tengo como un dolor, cuando algo no me tiene del todo satisfecho y yo encuentro que la tecnología me va a ayudar a solucionar ese dolor, pues digamos que es como un clic, ¿no? Es un gancho también para poderlo, para poder convencer, ¿no? O persuadir también a las personas que esta herramienta pues va a ser provechosa para ellos. Entonces sí creo que es súper relevante el poder hablar desde las necesidades, ¿no? A poder hablar desde nuestros dolores, de las cosas que necesitamos cambiar, para que sientan que el cambio no necesariamente es algo que está siendo impuesto desde afuera, sino que es algo que realmente viene y nos va a solucionar la vida. Sí, o sea, es una herramienta que nos va a llegar a acompañar en nuestro día a día.
Y muchas veces cuando hablamos de procesos de gestión del cambio, de pronto pecamos por hablar como de los beneficios para la organización. Entonces, no, toma decisiones más rápidas o esto le va a permitir a la empresa, o sea, beneficios externos, pero las personas tienen que lograr identificar también los usuarios de la herramienta, esto en qué me va a aportar a mí, ¿sí? Esto por qué va a ser provechoso para mí. De qué manera esto va a ser, o sea, todo este sacrificio que estoy haciendo de aprender algo nuevo, pues como que va a ser bondadoso. Entonces creo que desde allí también esas comunicaciones y esas sensibilizaciones pues tienen que estar también muy orientadas a los usuarios. Y saber que contamos quizás también con personas idóneas para ejecutar esas herramientas, ¿no? Con las competencias adecuadas, que sean como que tengan estas habilidades que ya habíamos mencionado. Creo que es muy importante desde la gestión del talento contar con personas idóneas con las competencias para ejecutar esos cambios tecnológicos. También, porque si nos Sí, encontramos con personas que no tienen esas habilidades, va a ser mucho más súper. frustrante para la persona, no va a ser provechoso para la organización. Entonces, creo Me que es acuerdo con lo que dices, Diego, me haces recordar como una experiencia de haber implementado, por ejemplo, desde los procesos de talento humano, pues mucho de lo que nos piden en el día a día es una carta laboral. Sí, eso es, pues es una tarea bastante operativa también pues para la persona que genera esto y entonces todo el día estoy generando cartas cuando necesito estar haciendo otras cosas. Y me acuerdo que en algún proyecto que acompañé, pues se generaron para estas plantas de producción justamente como unos kioscos para que los colaboradores pudieran imprimir su comprobante de pago, poder imprimir su certificado laboral. eh, pero digamos que previamente a esto, pues estas personas eran operarios que por supuesto están cercanos a la tecnología, pero grandes máquinas, grandes herramientas y no, por ejemplo, el tema como de poder transaccionar con un mouse, a dar un clic y este tipo de cosas les da miedo. Entonces me acuerdo como haber puesto primero como estos kioscos para que la gente jugara y tuviera como esa exploración con el mouse, entonces juegos de mouse, ¿sí? Porque hoy estoy acostumbrado como a una sí, a una motricidad más gruesa y esto requiere una motricidad en realidad también más fina y son destrezas que hay que acompañar, entonces por eso no es solamente, bueno, vamos a quitarnos esta tarea de encima de gestión humana, pongamos estos kioscos de autoservicios en las plantas para que no tengan que venir hasta acá a pedirnos cartas de certificados laborales, si no les enseñamos a ellos a que pierdan. Entonces, pues como una de esas buenas prácticas también, justamente como decía Diego, es poder reconocer quiénes serán esos usuarios, qué necesitan, ¿no? Qué necesitan saber, cuáles podrían ser como sus carencias, dónde podrían estar las resistencias para que estos proyectos de gestión del cambio pues justamente logren mitigar, ¿sí? Mitigar, porque como lo hablamos al principio, resistencia siempre vamos a encontrar, eso es natural, pero la resistencia cuando hacemos gestión del cambio debería ser lo más cortico, ¿sí? O sea, el llevarnos para que la apropiación llegue mucho más rápido. un desafío gigante, María Fernanda, eso de llegar al usuario final cuando el usuario final tiene un perfil operario, que no es tecnológico, y lograr incorporar esa tecnología en esas personas, necesita una intervención bien particular, un acompañamiento mucho más cercano. Eso es lo más desafiante cuando vamos a incorporar tecnología. Sobre todo en Book nos pasa en la industria de la construcción quizás, donde los operarios de construcción son los que van a utilizar quizás la aplicación y eso y no están acostumbrados. No están acostumbrados ni siquiera a usar un correo electrónico, por ejemplo. Entonces la intervención debe ser muy cercana. Bueno, hay que tener una planificación bien particular ahí con ese tipo de Sí. perfiles para incorporar Y tecnología. llegar, y con ellos llegar antes, ¿no? Bueno, en realidad siempre el proyecto tiene que llegar antes de la salida, de la salida en vivo, ¿no? O sea, todo este proceso de acompañamiento, porque a veces erróneamente decimos, no, pues capacitamos cuando salgamos. Y eso pues va a generar un choque realmente en las personas. Entonces, eh, digamos que siempre se recomienda, o sea, no capacitar muy lejano o no sensibilizar muy lejano, pero tampoco tan encima para que las personas tengan como el tiempo también para poder proceder. Y creo que una muy buena práctica también es, si tenemos, por ejemplo, sí, como este ambiente espejo de cómo va a ser producción y le podríamos dejar incluso a las personas un tiempo habilitado para que cacharreen, para que se familiaricen, para que conozcan, incluso cuando ellos cacharrean antes y llegan al entrenamiento y pueden llegar con dudas. Ay, es que yo quise hacer este reporte, pero no vi por dónde. O sea, que haya ese involucramiento, o sea, justamente, o sea, porque la resistencia de alguna manera es como que yo no quiero con esto, ¿sí? Pero si tú les permites cacharrear previamente
transaccionar previamente con la herramienta, pues ellos ya están en exploración. Y exploración es una parte muy positiva del cambio porque significa que ya de alguna manera lo estás recibiendo. Entonces ayuda a minimizar la resistencia también. Y se recomienda hacer pilotos, como pilotaje, hacer como planes pilotos para Sí, que ellos puedan interactuar previamente. Claro. previamente, es clave, es súper clave. Total, hablamos de cómo las organizaciones se pueden amoldar a esas tecnologías, pero me acuerdo mucho, María Fernanda, que tú en preguntas anteriores decías algo que me llamó la atención y era toda esta parte de los recursos humanos, de que esa área muchas veces no se pega a la tecnología y me gustaría preguntarles a ustedes, pues por aquí nos preguntan qué consejo le darían a las empresas que están pensando en digitalizar sus procesos de recursos humanos, pero temen perder el toque humano. No, yo digo que antes todo lo contrario. Por ejemplo, hoy con herramientas como los ATS para los procesos de selección de personal, por supuesto, o sea, nos ayudan automatizando muchas labores que hoy hacemos operativas. Entonces, haga invitaciones, mande esta carta, ¿sí? Para poder decirle a la persona qué es lo que sigue, o mande esta carta para poder informar a la persona que rechaza. O sea, estos procesos, digamos que son mucho más automatizados, más como a un clic, porque existen ya plantillas que están prediseñadas para que justamente eso humano pues exalte más, para que podamos no tener una entrevista de 30 minutos y poder tener una entrevista de 1 hora y media, o sea, donde podamos profundizar genuinamente en esas competencias, donde podamos generar un mayor contacto. Creo que por ejemplo, estas herramientas que están llegando también de People Analytics, pues nos ayudan a poder tomar, o sea, si vemos el dashboard de cómo está la organización, en cómo estamos en desempeño, cómo está clima, cómo estamos en bienestar, cómo estamos, sí, cómo está la rotación de personal, y si todo eso tú lo ves en un tablero, pues fácilmente desde los procesos de gestión humana podemos no estar haciendo labores que de pronto no generan un gran impacto, sino que nos permite pensar más estratégicamente. Entonces yo siento que estas nuevas tecnologías todo lo contrario, o sea, nos ayudan a pensar rápido, nos ayudan a tomar decisiones y enfocarnos realmente en estar cerca de la gente, no estar haciendo esos trabajos que son tan manuales, ¿no? Llenando cuadros en Excel, haciendo informes en Word, bueno, tantas cosas que nos toman en el día a día para realmente dedicarle tiempo a lo que es importante. Totalmente, y siento que muchas veces, pues las empresas, o no sé si ustedes lo han escuchado, pero con esto de la inteligencia artificial decían, nos van a quitar el trabajo. Y creo que siempre lo vemos como nuestra enemiga, pero no como una herramienta que nos que nos puede ayudar, como tú dices, María Fernanda, a optimizar esos procesos para enfocarnos en lo que realmente importa. Entonces, hablamos ya acerca de mirar esos dolores, esas necesidades de las empresas. Hablamos ya de una implementación, pero Diego, yo quiero hablar de resultados. ¿Cómo podemos medir si un equipo realmente está aprovechando la tecnología en su día a día? ¿Qué indicadores, pues, tú recomendarías para hacer este análisis? Bueno, pueden ser muchísimos indicadores dependiendo de lo que esté solucionando el software, indicadores de productividad, de disminución de errores, bueno, tantos que se pueden ocurrir, pero yo creo que lo más importante es contar siempre con personas de confianza para que te den feedback cualitativo. Está bien medirlo por temas de control de gestión y por temas bueno, los números nos dicen cosas y son exactos, ¿ya? El uso de la herramienta también se puede medir por interacciones en la herramienta, eso sí, pero yo creo que es mucho más importante el feedback de las personas y realmente esas personas están sintiendo que la herramienta les está ayudando, tener esa retroalimentación constante con ellos, más allá de los KPIs, ¿sí? Porque podemos tener esos indicadores y puedes estar midiendo algo óptimo, pero la persona puede estar frustrada, no nos olvidemos que detrás de esa tecnología hay personas y que esas Totalmente. personas tienen, o sea, pueden manifestarse de diferentes formas. Entonces, está bien los números, porque a mí me encantan. De hecho, mi perfil es muy numérico, pero hay un 20% que yo siempre digo que siempre debe ser muy cualitativo, que no perdamos de vista eso, ¿sí? Y porque a veces decimos como que no, un proceso sí, de gestión del cambio, algo que queda como bien implementado no hace ruido, ¿verdad? O sea, sería como una creencia de que todo funcionó correctamente, y hoy encontramos renuncias silenciosas, ¿no? O sea, las personas sencillamente se quedan callados y es como que, y ya solté, no me quejo,
Entonces no es suficiente, ¿sí? Y creo que aperturar esos espacios, o sea, coincido con Diego de la escucha más allá de lo transaccional, eh, sí, de los clics, de lo que puede estar sucediendo a través como de la apropiación de la herramienta es cómo lo estás percibiendo, cómo te está ayudando, esto que hablábamos como un beneficio que te iba a aportar, lo estás viendo hoy, qué más necesitas de nosotros como compañía para que puedas incorporar aún más estas herramientas, ayudarles a despejar dudas, ayudar, muchas veces necesitamos reentrenamientos, ¿sí? Entonces, Total. generar como esos reentrenamientos también cuando sean necesarios, pero sí, siempre escuchar, o sea, creo que coincido con Diego que es clave tener a la gente muy cerquita, y uno los escucha además en los comentarios, ¿no? En el día a día, cuando se toman el café, o sea, si se están quejando, no se están quejando, o sea, no nos podemos hacer como de la vista gorda. Totalmente. Mira que en el Café con Tacún pasado, uno de nuestros panelistas hablaba de que realmente las reuniones que uno tenía en la sala de juntas no eran las importantes, sino las que iban después, cuando uno está tomando el café, cuando uno está almorzando con los compañeros de trabajo. Pero tú hablabas mucho acerca de esa implementación, de esa capacitación, y yo entiendo completamente por qué pasa con nuestros clientes de que todas las empresas son diferentes, todos los equipos son diferentes. Entonces, María Fernanda, sí quisiera preguntarte cuáles son las mejores estrategias para capacitar a los equipos que no están acostumbrados a trabajar con tecnología, porque hay muchas empresas que para ellos son súper fácil. Tú le llegas con una plataforma y la saben implementar, pero hay otras que realmente hay mucha fricción. Entonces, pues, ¿cómo sería, pues, esa estrategia como ideal, entre comillas, porque la perfección no existe, pues, para capacitar esos equipos? Bueno, como decía Diego anteriormente, o sea, creo que es clave como arrancar como ese diagnóstico, entendiendo como cuál es el nivel de habilidad que tienen las personas que serán usuarios de las herramientas, ¿no? Creo que eso es clave también, no podemos dar por sentados que porque alguien está en una organización tiene habilidades tecnológicas o habilidades digitales, ¿no? Es siempre importante hacer estos diagnósticos iniciales. Eh, también creo que es muy importante que las capacitaciones no se dé como todo en un mismo momento, ¿no? O sea, poder capacitar gradualmente. Entonces vamos a conocer la interfaz, ¿sí? Capacitación cortica, media hora o una hora. Bueno, vamos a conocer cómo se desarrolla esta transacción. Vamos a conocer, porque si llegamos y en un día le introducimos a un colaborador 8 horas de capacitación, seguramente, o sea, a las 5 de la tarde todavía está pensando en en el contenido que le enseñaron a las 9 de la mañana, o sea, no alcanza a procesarlo. Entonces creo que los contenidos deben insertarse pues como también gradualmente. Como lo hablábamos ahorita, mirar si de esto, Diego lo decía como piloto, yo le decía como cacharrear, o sea, si tenemos como esa oportunidad también de generar esos ambientes espejos que son muy parecidos a lo que va a ser en producción, ¿sí? Para que el usuario, pues antes de que se enfrente en el día a día y que ya la transacción que se está haciendo ya aquí fue, ¿sí? Pero previamente, o sea, pueda familiarizarse también, creo que eso ayuda montones. Creo que es muy ganador también cuando los mismos facilitadores son recursos internos de la empresa, ¿sí? Es decir, personas que han participado internamente en el proyecto, que conocen a su gente, que conocen qué es lo que necesitan saber, que conocen qué es lo que se necesita hacer, y de esta manera justamente pues las capacitaciones pueden estar también más aterrizadas a a la realidad de de las personas. Contar con material de apoyo, pues siempre, o sea, como con un banco de recursos de apoyo, y por ejemplo en temas como herramientas digitales, pues transacciones, ¿no? Quiero saber cómo se crea una cita en esto, entonces pues un video cortico, ¿sí? O un listado de preguntas frecuentes, pero que tengan recursos de apoyo donde si de pronto no recuerdo, pues tenga como esa posibilidad de poder consultar, eso siempre es muy ganador. Y bueno, digamos que en el proceso de estar implementando también poder chequear pues cómo está haciendo el nivel de comprensión, ¿sí? Porque como les decía ahorita, no es que llegue y voy a sacar todo las 8 horas y listo, la capacitación se acabó, pero pues ¿qué está pasando? Entonces, como desde la misma formación empezamos a tener como evaluaciones de conocimiento, ya sea por comprensión, no necesariamente tiene que ser un examen, pero que sí, este tipo de entrenamientos sobre todo tienen que ser muy prácticos, ¿no? Pues porque es más, o sea, si tú puedes, te están trayendo una nueva tecnología, listo, trae tu equipo, vamos a hacer esto, o sea, como que ellos lo estén haciendo en conjunto con el facilitador para que
no se nos quede todo como en teoría, ¿no? Porque realmente ahí lo vamos a olvidar, ¿no? Y estas metodologías de aprendizaje activo siempre nos dicen que aprendizaje teórico se nos queda como el 10%, en cambio si estás en Total. aprendizaje activo, pues va a haber una mayor retención por parte del conocimiento. Y bueno, no, como les decía, creo que es clave también, o sea, personas de la organización en esos procesos de formación. Creo que ya se los había comentado, pero sí creo que es muy ganador también como una muy buena práctica. Diego, María Fernanda, para ya ir terminando, porque se nos está acabando un poco el tiempo, si pudieran dar un consejo, soy muy repetitiva, pero si pudieran dar un consejo clave a las empresas que están en procesos de digitalización, ¿cuál sería? Bueno, no subestimen el talento humano. No pongan por encima del talento humano la tecnología. La tecnología es una herramienta muy poderosa. Allá vamos todos en la vida profesional, en la vida personal, en muchos aspectos. Vamos evolucionando. Estamos en una revolución tecnológica muy acelerada, pero nunca subestimen el talento humano. Siempre preparen a las personas para estos cambios. Capaciten. Una persona capacitada, motivada y sobre todo alineada con los objetivos de la empresa va a ser mucho más eficiente, que esas herramientas funcionen y no que quizás generar frustraciones o incluso duplicidad en los trabajos porque tenían una forma de hacerlo y ahora lo van a hacer con la tecnología, igualmente con la antigua forma. Entonces, el consejo es eso: prepárense bien, analicen, tómense el tiempo necesario para analizar lo que se está buscando con ese cambio tecnológico y sobre todo tengan en el centro a las personas, ¿no? Las personas, y gestionen bien sus competencias, ¿no? Que era algo que decía anteriormente. Debemos en las organizaciones contar con personas idóneas para ejecutar esos temas tecnológicos, ¿sí? Eh, Totalmente. Eso es como mi... Yo coincido con Diego, o sea, las personas en el centro de la transformación digital, y así como hablamos que la tecnología es poderosa, pues es poderosa cuando la sabemos utilizar muy bien. Sí, o sea, la tecnología por sí sola no nos va a hacer nuestro trabajo, necesitamos de la gente, de todas sus capacidades intelectuales, emocionales, relacionales, para poder sacar el máximo potencial a la tecnología. Y si tenemos personas, o sea, desde concebirlas como el centro de todo el proceso de transformación digital de la organización, pues justamente pues se van a sentir que están siendo cuidados. Si yo me siento cuidado, pues me voy a sentir motivado, me voy a sentir entusiasmado, seguramente voy a estar mucho más comprometido con la nueva herramienta y si estoy comprometido, pues voy a ser más eficiente en la apropiación de la herramienta. Entonces, me uno a ese consejo, personas como centro. Como último punto, muchas veces nosotros vemos los procesos como algo externo. Por ejemplo, no es que es el proceso de María Fernández, el proceso de Diego, y yo no me meto en ese proceso porque a mí no me concierne. Pero creo que muchas veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, puede ser que yo sea una piedra de tropiezo para todo el proceso que está haciendo la empresa para esa adopción tecnológica. Y sí me gustaría terminar preguntándoles, eh, ¿qué podemos hacer desde nuestros roles para asegurar que la tecnología impulse los proyectos y que no se convierta en una barrera o que nosotros no nos convirtamos en una barrera? Em, Obviamente ser facilitadores del cambio, ser acompañantes en ese camino, sobre todo detectar resistencias tempranas desde nuestros roles. Hay que ser muy estratégicos porque siempre hay personas también que son promotoras del cambio y esas personas son estratégicas para esa transformación, ¿no? Entonces, desde nuestros roles yo recomiendo como promover una cultura de cambios, inyectar orientar a las personas también a que salgan de su zona de confort, las ventajas de hacerlo, las ventajas de aprender una nueva herramienta, incluso para sus hojas de vida, eh, funciona. Entonces hay que saberle vender también a las personas las ventajas de ese cambio, ¿sí? Entonces, en resumen, es como ser facilitadores, sobre todo, compañero, acompañante, estar pendientes y tener esas sesiones continuas de recibir feedback y de ver cómo van, cómo se sienten. Ese es como destacar todas las habilidades de liderazgo en cada uno de nosotros, ¿sí? Para poder ser facilitador. Sí,
Y muy liderar desde el ejemplo, ¿no? Porque a veces pues somos los mismos líderes los que somos resistentes y esto terminamos entonces contagiándolo también a nuestros colaboradores. Entonces, pues nosotros como líderes sí o sí debemos ser los principales promotores del cambio. Coincido con Diego y mostrarnos que estamos en apertura, que estamos en exploración, que queremos conocer, que reconocemos los beneficios, o sea, siempre digamos que poderlo manejar de esta manera. Creo que siempre la comunicación tiene que ser muy clara y muy transparente y tiene que además ser constante, ¿no? Porque cuando las personas no escuchan nada, pues los procesos de cambio por lo general es, ay, va a llegar esta nueva tecnología, el tema se va a hacer más rápido, entonces van a echar gente. ¿Sí? Y entonces, pues hay que brindar muchísima transparencia también en qué es lo que está pasando, por qué está pasando, o sea, para poder promover también como una confianza y un entorno tranquilo para que pues cuando esto llegue, o sea, no se sienta como que algo se quiebra, ¿sí? Sino que es algo que lo estamos recibiendo con apertura. Creo que esa comunicación previa, pues justamente permite hacerlo. Lo hablábamos ahorita, o sea, creo que también es clave involucrar a los usuarios en el proyecto, ¿sí? El proyecto o la nueva implementación, la nueva tecnología no tiene que ser desconocida para las personas antes de. Entonces, entre más antes los puedas traer en estas nuevas herramientas, pues creo que es muy importante. Y como les decía ahorita, o sea, los procesos de cambio no terminan cuando las tecnologías se implementan, todo lo contrario, apenas comienzan para la gente. Y si estamos colocando a las personas en el centro de la transformación, pues es muy importante que los acompañemos posterior. Y hago mucho énfasis en lo que decía Diego, o sea, habilitar espacios de escucha, habilitar espacios de preguntas, habilitar espacios de acompañamiento, habilitar espacios de reformación, si es que lo que necesitamos hacerlo nuevamente. Entonces, acompañar mucho posterior a la implementación porque ahí es cuando el cambio realmente empieza a cobrar vida. Esos serían como Bueno, mis consejos. bueno, María Fernanda, Diego, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que la invitación de este webinar es que primero capaciten a sus equipos, pero sobre todo que las empresas sean conscientes de ese talento humano que ellos tienen y que escuchen a las personas que están en la organización. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. A las personas que estuvieron hoy en el webinar, muchísimas gracias. Recuerden, es el Café con Tacum, el último viernes de cada mes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por Instagram, por YouTube, por LinkedIn, por TikTok. Ahí les vamos a estar pasando toda la información de todas las actualizaciones que tengamos en la empresa. Entonces, María Fernanda, Diego, muchísimas gracias y aquí Tacum es su casa y súper bienvenido siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Diego, por esta conversación. Gracias, Alejandra. Gracias, María Fernanda. Hasta luego. Muy Dale, bien. hasta luego.